Hola, ¿qué tal amigos cibernautas de Cañete, de la región Lima, del Perú y del mundo? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva jornada periodística con el canal de televisión digital sin fronteras, La Voz del Perú. Secuencia que llega a ustedes con la producción general de Freddy Miguel Flores Martínez y la dirección de Víctor Hugo Cárdenas Torres, con registro profesional número 811 del Ilustre Colegio de Periodistas del Perú. Y decirles que estamos llegando a ustedes gracias a la fineza de la clínica dental del doctor Eusebio Yactayo Cama, que los espera en las esquinas del Girón 2 de Mayo con Manco Cápac en Imperial, en plena capital comercial de Cañete. Gracias también a la fina cortesía de los geniales payasitos Rocotito y Corazoncito, los engreídos de la familia cañetana, que les ofrecen los mejores shows infantiles, también la hora loca, los baby showers y sus servicios especiales a instituciones y a la empresa cañetana. Contacto directo para contratos con los payasitos Rocotito y Corazoncito. Marquen el 944-781-646. Decirles también que esta secuencia de La Voz del Perú está grabándose para el canal DAC TV, canal 58 de Cable Cañete. Ritmo afro-peruano con la voz de Arturito Junior y Baila, Negrito Baila. Hoy día nos preguntamos, amigos cibernautas de Cañete, la región Lima, el Perú y el mundo. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué estamos haciendo por nuestro pueblo? Amigos y conciudadanos, hoy día queremos señalar que ha llegado el momento de asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponde a cada uno con el bienestar de los demás, con el bienestar de nuestra comunidad y con la construcción de una mejor ciudad, una ciudad que cuente con verdadera participación ciudadana. Eso no implica desconocer las dificultades que tenemos a nivel urbano y rural, pero sí nos recuerda que debemos asumir una actitud más responsable, una actitud proactiva frente a los problemas de carácter público, reconociendo que las debilidades de nuestra ciudad son el resultado de nuestras acciones u omisiones, porque la ciudad no se autodetermina. Somos todos y cada uno de nosotros los responsables de la ciudad que tenemos. Amigos cibernautas de Cañete, de la región Lima, del Perú y el mundo, este tema que estamos sugiriendo en esta ocasión es un tema común de lo que sucede en todas las ciudades del país. Hemos recorrido de frontera a frontera, desde Tacna hasta Tumbes, desde Iquitos hasta Lima, y encontramos que estos problemas de falta de identidad, de falta de responsabilidad, de falta de participación activa de la comunidad
en los temas que nos incumben es que mantienen atrasados a nuestros pueblos. Porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a creer de que las autoridades deben hacerlo todo. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, así nos pongan un policía en cada uno de los hogares de Cañete, por ejemplo, somos 240.000 cañetanos, así nos coloquen un policía con un patrullero frente a nuestra fachada de nuestra vivienda, no se va a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. No se va a enfrentar frontalmente a la delincuencia. Tenemos que participar todos activamente, porque si bien es cierto que tenemos el pleno derecho de reclamar, de exigir que las instituciones del Estado nos brinden un servicio óptimo, porque estamos pagando impuestos al Estado. Ningún servicio público que se nos brinda se nos da gratis. Y entonces nosotros tenemos el pleno derecho de reclamar, de exigir buenos servicios públicos. Pero también es cierto de que estos servicios públicos serán incompletos si no tomamos participación cada uno de nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, en el servicio de la limpieza pública, mucha gente, muchos vecinos, sacan sus tachos de basura o las bolsas de residuos sólidos en horas en que no va a pasar el camión de la limpieza pública. Y esas bolsas o tachos de basura son diseminados por los perros vagos o los propios cachineros que andan en busca de productos que les sirvan para negociar. Entonces debemos acostumbrarnos, debemos a disciplinarnos en que la basura hay que sacar a la calle en el momento que pasa el camión de la limpieza pública. Así estaremos colaborando a mantener limpia la ciudad. También cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la plaza de armas o en otros lugares públicos, estamos en ese momento consumiendo alguna golosina o alguna fruta, las cajitas, las envolturas y las cáscaras de las frutas, hay que ir a arrojarlas a un buzón de basura, no tirarlas a la calle. Y con ello ya estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente y estamos actuando con buenos hábitos en materia de sanidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del servicio de transporte público de pasajeros, también tenemos que tener una conducta mínima como tal, porque por ejemplo hay mucha gente que va en una combi, o que va en una mototaxi, o que va en un auto u otro vehículo, van consumiendo algún producto comestible y van tirando por la ventana las cáscaras o desechos a las calles o a las pistas. Esos son malos hábitos que nosotros debemos asumir. Es nuestro deber también compartir las responsabilidades con las autoridades. De igual manera, en el servicio del agua potable y alcantarillado, también tenemos que asumir hábitos que contribuyan a cuidar este elemento líquido tan vital. El saber que los buzones de desagüe no son para echar basura, no son para tirar zapatos u otros productos que luego terminan por atorar los desagües. Pensar también, por ejemplo, en el servicio de la luz eléctrica, en que
Nosotros somos los responsables de las instalaciones internas de la puerta de nuestra vivienda hacia adentro, de tener mucho cuidado, más aún cuando hay niños, cuando hay una familia numerosa. Hay que tener los cordones de energía eléctrica en alto y bien protegidos para evitar los accidentes que muchas veces son fatales. Aquí también tenemos que tener un hábito de cómo comportarnos como vecinos. Y cuando hablamos también de los servicios educativos, también tenemos que saber que en el colegio se enseña, se educa a nuestros hijos, pero la disciplina y los buenos hábitos se dan en casa, en la familia, porque muchos niños que se comportan mal en los centros educativos en todos los niveles es porque son el reflejo de lo que sucede en su casa, donde no tienen orientación, donde no tienen la palabra orientadora de un padre, de una madre o de otro familiar. Tenemos que saber que también ello corresponde a nuestra responsabilidad. No pensar tan simplistamente en que el profesor o la profesora debe encargarse de la educación, de la disciplina, de todo lo que tenga que ver con la formación académica y personal de nuestros hijos. Hay una corresponsabilidad aquí, padres, maestros y estudiantes. También cuando hablamos de los servicios de salud pública, también tenemos que saber que los hospitales, tanto del Estado como el servicio de salud y las organizaciones privadas de salud, no son suficientes para atender las necesidades médicas de tanta población. Y siempre tenemos problemas. Entonces allí también tenemos que preocuparnos en adecuarnos a las normas que rige el servicio de la salud en cada una de estas instituciones, para no tampoco llegar y aglomerarnos allí y exigir que se nos atienda. Para todos tenemos que tener un orden. Cuando hablamos también de otros servicios públicos, nosotros tenemos que aprender a responsabilizarnos de la cuota que nos corresponde para luego exigir, y exigir con autoridad, exigir con moral, porque nosotros estamos haciendo la cuota que nos corresponde. Ahora, cuando tenemos servicios que nos brinda el Estado y nos brindan mal, por ejemplo, en Cañete, en Mapa Cañete, no nos brinda un buen servicio. Si vamos un solo vecino a quejarnos o a reclamar, no nos hacen caso. Pero si nos organizamos, y esto lo hemos dicho en muchísimas oportunidades, ¿por qué todos los que somos usuarios del agua potable, del alcantarillado, de los servicios que brinda EMAPA Cañete, ¿por qué no conformamos una asociación cívica? Elevamos nuestro reconocimiento a registros públicos para ser interlocutores válidos ante las autoridades de EMAPA. Y así reclamamos en conjunto que vaya un grupo de dirigentes a reclamar, exigir, cuando se excedan en elevarnos las tarifas o de brindarnos mal servicio. Es la forma en que tenemos que organizarnos. Lo mismo sucede con la energía eléctrica. ¿Cuántos vecinos se quejan de que intempestivamente se cortan los servicios y que malogran artefactos electrodomésticos o que malogran mercaderías que son altamente perecibles, por ejemplo en los restaurantes?
Y nadie se responsabiliza por esas pérdidas, por esos problemas con nuestros equipos electrógenos. Pero si también nosotros nos organizamos y conformamos una asociación de usuarios de la energía eléctrica, elevamos al registro público también nuestro reconocimiento y allí la entidad, en este caso Luz del Sur, tiene que escucharnos y atendernos. Debemos aprender que si vamos individualmente no nos van a hacer caso. Ustedes han visto muchas veces que, por ejemplo, los asentamientos humanos, los centros poblados, hacen marchas públicas hasta los locales de estas instituciones prestadoras de servicio y exigen en conjunto, reclaman en conjunto y son atendidos. Es una lección que tenemos que aprender en todo orden de cosas. También como ciudadanos, por ejemplo, cuando tenemos que reclamarle a un municipio porque el municipio nos presta vitales e importantes servicios públicos. Por ejemplo, en el tema del transporte de pasajeros, tanto rural, urbano, interurbano, interprovincial y a nivel nacional. Mucha gente se queja de que son maltratados, que en esta época escolar los niños son maltratados, que los ancianos no son respetados, que las madres gestantes no le dan su lugar, pero nos quedamos en quejas individuales. Pero si nos organizamos también, ¿a quién tenemos que reclamar, por ejemplo, en el servicio de transporte de pasajeros? Tenemos que ir a la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Cañete, que es la autoridad máxima administrativa en cada provincia. Y en los distritos también tienen sus jurisdicciones. Pero en lo que corresponde a la provincia, tiene que reclamarse a la, repito, gerencia de transportes. Y aquí tenemos un grave problema que data de más de 20 años en la provincia de Cañete. No se actualiza el plan regulador de transporte de la provincia de Cañete. ¿Qué significa un plan regulador de transporte de la provincia de Cañete? Es como la Biblia, es como la constitución política del transporte de Cañete. En ese plan de planificación de rutas a nivel provincial, allí se contempla cuántas líneas de transporte, cuántas empresas de transportes deben trabajar para determinados lugares. Por ejemplo, para Mala, para San Luis, para Cerro Azul, para Lunahuaná, para Zúñiga, para Quilmaná, para Imperial, de acuerdo al número de habitantes que tenga cada distrito y de acuerdo a la cantidad de centros poblados, de asentamientos humanos, de villorrios, de barrios, porque cada día nacen más barrios, cada día nacen más asentamientos humanos y a esa gente hay que atenderle también con servicios de transporte, porque si vienen al mercado a comprar un saco de papa, no van a caminar media hora para llegar a su lugar de origen con su saco de papa en el hombro. O las madres van a tener que cargar con todos los bultos de la compra, recorrer medio kilómetro, 1 kilómetro para llegar a su casa, cuando eso debe contemplarlo el plan regulador de rutas de la provincia, donde debe contemplarse el crecimiento demográfico, debe contemplarse el crecimiento de necesidad de nuevos paraderos, de nuevas empresas, de nuevas líneas. Lamentablemente decíamos que la Municipalidad Provincial de Cañete no ha actualizado su plan regulador de rutas desde hace más de 20 años. Y ello no es casualidad, no es porque la municipalidad no tenga posibilidades de actualizar ese plan regulador de ruta,
Lo que pasa es que no se ha querido contar deliberadamente con ese instrumento de gestión para aplicar el dicho a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Por qué? Porque las empresas poderosas del transporte cañetano negocian con la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Cañete para tener los años de concesión de ruta, los años que quieren, para tener el incremento de unidades vehiculares y para no permitir que nazcan otras empresas para que no les hagan competencia. Esos son los problemas y eso cuesta, eso no es gratuito. Lamentablemente, en los servicios públicos se aplica esos actos de corrupción. Cuando hablamos en esta época mucho de corrupción, en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en la Policía Nacional, también en los municipios, también en los gobiernos regionales, también en los ministerios, en todo lugar. Los servicios públicos se manejan por interés de malas autoridades y de malos funcionarios. Y eso en Cañete lo vemos a cada rato. Es por eso que tenemos que organizarnos en Cañete, porque desde afuera nos están viendo desde mucho tiempo hasta hoy como un pueblo desorganizado, como un pueblo sin identidad cañetana. Y es por eso que toda autoridad o funcionario que viene de afuera cometen todo tipo de abusos, porque encuentran a un pueblo desunido. También, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Cañete debe contar con un plan de gobierno para el periodo para el que ha sido elegido, por lo menos 2019-2022. Porque, amigos del ciberespacio, de Cañete, de la región Lima, del Perú y del mundo, para todo acto administrativo y de servicios se requiere indispensablemente de planificación. Si no hay planificación, no hay nada. Y por ejemplo, cuando hablamos de planificación y nos ubicamos como una muestra de este tema en la provincia de Cañete, tampoco está actualizado ni se pone en práctica el plan de organización y acondicionamiento territorial de la provincia de Cañete. Es por eso que nos invaden Concón, nos invaden en Mala, en Chilca, en Quilmaná. Hay invasiones por todos lados, porque nada se ha planificado. El crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional, ninguna autoridad municipal, provincial ni distrital, nadie se ha preocupado de planificar. Y cuando se ha tenido que cumplir con elaborar un plan de condicionamiento y ordenamiento territorial, lo han hecho para cumplir con la ley, pero no lo aplican. Y cuando se tiene que, por ejemplo, entregar una habilitación urbana a una inmobiliaria que está creando una nueva urbanización, eso le cuesta a estos empresarios inmobiliarios. No le dan la licencia de habilitación urbana gratuitamente. ¿Por qué? Porque no aplican ese plan. Porque el plan está contemplado en el TUPA de las municipalidades. Y allí se establece que los trámites son gratuitos, que hay algunos derechos que pagar, pero que son mínimos. Pero no se les entrega un plan de habilitación urbana, ni de inmobiliarias privadas, ni de los asentamientos que están emergiendo, porque todos quieren cobrar. Esto es un problema grave. Y muchos se preguntarán, ¿y qué dicen los regidores que se supone deben fiscalizar? Lamentablemente, desde hace más de una década, no existen regidores que fiscalicen en la Municipalidad Provincial de Cañete. Los dedos de la mano sobran para contar a ciertos regidores que realmente fiscalizan.
y que son vistos como opositores, como desestabilizadores de los gobiernos municipales que se turnan porque cumplen con su papel que le encarga el pueblo. Pero la mayoría se adhiere a los funcionarios de confianza y al propio alcalde o alcaldesa, y todos piden su pedacito de torta y no les interesa entregar licencias a donde sea, aunque lo hagan dentro del río Cañete, y después se están lamentando que el río se lleve esos pueblos. Es un desorden total, invasiones por todos lados, porque no hay planificación y no se aplican los instrumentos de gestión, porque si se hubiera actualizado y aplicado el plan de acondicionamiento y organización territorial de Cañete, no estuviese invadido las pampas de Concón, las 24.000 y pico de hectáreas en esa zona, que debieron servir para una ampliación de la frontera agrícola de Cañete, tuviésemos 2 valles juntos. Pero como se prefiere que se invada para luego negociar con los llamados certificados de posesión, entonces prefieren que Cañete siga creciendo desordenadamente, desorganizadamente. Esos son problemas latentes y que no se quiere solucionar. También tenemos, por ejemplo, que tener para todo eso un plan de desarrollo integral, sostenido, que sea, por ejemplo, proyectado para 10, 20 o 30 años. No existe. Cada alcalde que entra cada 4 años hace lo que se le da la gana en su periodo, porque no siguen y no tienen un modelo a seguir de un plan de desarrollo integral de la provincia de Cañete. Esa es una patética realidad que vivimos. También, por ejemplo, no tenemos un plan ambiental y de recursos naturales. Hace unos días vino el congresista de la República, cañetano él, Percy Alcalá, en un helicóptero de la Fuerza Aérea, y mi hijo Víctor Hugo Jr. fue invitado a subir al helicóptero con algunos alcaldes de la provincia para hacer una visita desde el aire a todo lo que significa la cuenca del río Cañete, desde Boca del Río hasta San Juanito, en Zúñiga. Y hemos visto desde el aire un río Cañete que tiene, por un lado tiene 3 brazos, por otro lado tiene 4 brazos, por otro lado tiene 5 brazos. Un río totalmente desordenado, cuando debe tener un cauce que seguir. Pero el río se desbanda por todos los lados porque mucha gente inescrupulosa ha talado los árboles que son defensas ribereñas naturales para hacerse una chacrita. Inclusive entre los brazos que dividen el río Cañete hay islas, pequeñas islas, y en esas islas hay establos ganaderos, hay criaderos de cerdos, hay casitas que ha hecho gente que se ha metido al río. Y este desorden total es que mantiene a Cañete también frente al problema cada vez que llueve copiosamente, en que el río, como no tiene refuerzos naturales, como el río está desordenado con 2, 3, 4, 5 brazos, se va para cualquier lado, se desborda, inunda terrenos, inunda viviendas. ¿Y esto por qué? Porque no hay planificación, no hay orden. A las autoridades, ni distrital, ni regional, ni provincial, ni nacional, hasta hoy día les ha interesado un pepino aplicar un verdadero plan de ordenamiento
en lo que corresponde, por ejemplo, a la provincia de Cañete. A pesar de que hay gente nacida en Cañete que han hecho esfuerzos supremos para aportar con documentos para el ordenamiento de Cañete. Por ejemplo, después del terremoto del año 2007, el ingeniero Curoigua, natural de San Luis de Cañete, uno de los más reconocidos especialistas en sismología en el mundo, engreído de la Organización de las Naciones Unidas, mediante sus gestiones personales, consiguió un financiamiento millonario en dólares para elaborar planes de reconstrucción para los distritos de Cañete que habían sido afectados, como Mala, como Cerro Azul, San Luis, San Vicente, Imperial, Quilmaná, Nuevo Imperial. Hizo un trabajo excelente, trajo los mejores técnicos del mundo el ingeniero Curoigua, porque dijo, quiero contribuir con mi tierra para que la reconstrucción de Cañete después del terremoto se haga pues en forma ordenada. Yo estuve presente y tengo en mi archivo uno de los ejemplares de ese plan que hizo entrega en la Municipalidad Provincial de Cañete al alcalde de entonces y algunos alcaldes distritales. ¿Qué creen, amigos cibernautas de Cañete, de la región Lima, del Perú y el mundo? Hasta hoy nunca se ha aplicado ni se ha utilizado esos instrumentos de gestión que elaboró con tanto sacrificio y pidiendo apoyo internacional el ingeniero Curoigua. Eso demuestra de que a mucha gente nuestra no les interesa para nada que se ordenen las cosas en Cañete, que nos rodeen de mayor seguridad a Cañete, que nos promuevan como un pueblo de desarrollo sostenible. No les interesa. O alguien me va a decir que después del 2007 se han construido viviendas antisísmicas en Imperial, San Vicente, por decir dos pueblos. Sigue la gente viviendo al lado del río, sigue la gente viviendo al lado de los canales de riego, sigue la gente metiéndose a los cerros, que es pura arena, y que ante un terremoto se cae todo, porque son terrenos sin consistencia. Y entonces, esto porque no hay planificación en Cañete, y no le interesa la planificación a nuestra gente. ¿Qué decir del plan que debe existir de desarrollo a la agricultura? Ya vemos cómo nuestros hermanos productores, agrarios y pecuarios se quejan frecuentemente de que pierden millonarias sumas de dinero porque los productos que cosechan a la hora de vender ni siquiera les devuelve el costo de producción, la inversión que se hizo, porque los precios caen por los suelos. Pero ¿qué hacemos frente a esta situación? ¿Acaso no somos capaces de colocar a lo largo de la carretera panamericana, en la jurisdicción de Cañete, por qué no colocamos un mercado agropecuario al lado de la carretera? Y allí salimos a vender nuestros productos a precio justo y a precio accesible también para los miles de transportistas que pasan diariamente de sur a norte o de norte a sur. No se hace porque no se quiere organizar. Ese es otro problema grave. ¿Por qué no tenemos un plan de desarrollo turístico? Paradójicamente, amigos cibernautas de Cañete, de la región Lima, del Perú y el mundo, hace algunos días escuchaba a dueños de restaurantes, a dueños de hoteles del distrito de Zúñiga, instalado a orillas del río Cañete, con unos panoramas naturales maravillosos, extraordinarios, con producción frutícola de primera calidad, con licores como el vino y el pisco de Ubina,
únicos en el Perú y el mundo. Es por hablar de esa zona, porque los 16 distritos de Cañete son potencias turísticas. Pero ¿por qué no pueden ser potencias, polos de desarrollo turístico? Simple y llanamente, irónicamente, amigos cibernautas, porque Zúñiga no tiene servicio de agua potable y alcantarillados. ¿Cómo va a llegar un turista a un restaurante, a un hotel, donde no cuentan con los servicios elementales? San Vicente de Cañete, capital de la provincia de Cañete, no cuenta con agua potable las 24 horas del día. A partir de las 9 de la noche, prohibido bañarse, porque ya no hay agua. Esa es la patética realidad que tenemos en la provincia de Cañete, por falta de planificación, por falta de amor propio a esta tierra que tiene todo para desarrollar, pero carece de líderes, carece de un liderazgo para ese desarrollo. Cuando hablamos de apoyo al deporte, hay que preguntar, ¿qué gobierno local apoya al deporte? Si aquí en la capital de la provincia de Cañete han arrendado 2.000 metros cuadrados del estadio Roberto Yáñez antes de hacer una tribuna para ir complementando este escenario principal de la provincia de Cañete, lo arriendan. ¿En qué mente, en qué cabeza, en qué corazón de un cañetano puede existir esas cosas? Nosotros somos totalmente conscientes de que el tema de salud en Cañete también está en escombros. Pero la empresa privada que venga a Cañete, que no viene a regalar nada, porque por ejemplo esa empresa Incamaya que ha alquilado ese terreno, esos 2.000 metros del estadio Roberto Yáñez, no viene a regalar nada. Sí hace una inversión con equipos médicos que no existen en los nosocomios cañetanos, pero ellos vienen con la lógica y natural necesidad de invertir y que esta inversión sea rentable. Y tienen todo el derecho de ganar, de obtener una rentabilidad, pero no nos vengan a decir que vienen a regalarnos las cosas al pueblo de Cañete. Pero el deporte también viene siendo la última rueda del coche en Cañete. Muchos jóvenes y niños tienen que ir a alquilar por horas escenarios deportivos para poder practicar sus disciplinas favoritas. Y si hablamos de la cultura, preguntemos al colectivo ciudadano Sur Real de Cañete, que en estos momentos es la máxima expresión del desarrollo cultural de la provincia de Cañete, que está rescatando la identidad del pueblo de Cañete. Preguntemos, ¿ellos reciben algún apoyo decidido de algún gobierno municipal de Cañete, empezando por la provincial? En los últimos días vengo leyendo, muy desalentados a sus dirigentes, decir que no reciben ningún apoyo. Y ellos tienen que hacer supremos esfuerzos, acudir a personas amigas, a instituciones amigas, para poder desarrollar el calendario de actividades que se han proyectado durante todo el año 2019. ¿Por qué? Porque seguramente la cultura no vende y muchas autoridades que siendo inclusive profesores de educación superior y de educación universitaria, hoy día en el gobierno municipal, le dan la espalda al desarrollo cultural del pueblo de Cañete. Esa es nuestra triste y patética realidad, amigos cibernautas. Hay muchos aspectos más que abordar sobre este tema que hoy día titulamos ¿y tú? ¿Y yo? ¿Qué estamos haciendo por nuestro pueblo de Cañete? Hay mucho por meditar,
hay mucho por reflexionar y lo seguiremos haciendo más adelante en otra audición especial del canal de televisión digital Sin Fronteras, La Voz del Perú.